noches de misterio, miedo y oscuridad, con Sánchez Vidente en Buenos Aires para no... Buenas noches, amigos de Buenos Aires Paranormal. Hace un año empezamos este programa, de 22 a 23 horas. Y en este año pasaron cosas, nos escribieron, nos contaron historias de cementerios, historias de Argentina, de terror y de misterio. Y hoy tenemos que comunicarles algo muy especial. Hoy será el último programa con el nombre de Buenos Aires Paranormal. Pero antes de cambiar esta noche abrimos el archivo. Lo que no se pudo contar se cuenta hoy. A partir del mes próximo, el programa se va a llamar Argentina Oculta. Vamos a seguir con temas de actualidad de Argentina, sin perder la esencia de historias, enigmas y misterio. Hoy vamos a presentar una serie de videos con historias de cementerios, historias de Argentina, de terror y misterio, las que nos marcaron este año. A la semana que viene estarán de nuevo nuestros presentadores Rosendo Sánchez y Fabio Delgado. Queremos agradecerles por este año, gracias por escribir, por estar del otro lado. No es una despedida, es un cambio de nombre para seguir creciendo juntos. Así que nos vemos la próxima semana a las 22 horas como siempre, pero ya como Argentina Oculta. Buenas noches, hasta la próxima semana. El principal emblema del barrio de Puerto Madero, el mítico Puente de la Mujer. El Puente de la Mujer es un puente que se emplaza acá en el año 2001 y es la única obra que tiene en América Latina el español Santiago Calatrava. Hizo otro anterior en Sevilla, España y en Dublín, Irlanda, y a pesar de que ahora es el Puente de la Mujer, un emblema de Buenos Aires, cuando se emplaza pasó muy desapercibido por la gente de la ciudad, porque coincide el emplazamiento del puente acá con la crisis del 2001, la crisis económica. Por ese motivo quedó como invisibilizado cuando se inaugura el puente ese año. El puente pesa aproximadamente unas 800 toneladas, mide 180 metros de largo, y está hecho de acero que se trajo del País Vasco expresamente para la Argentina. ¿Alguien sabe qué representa el puente con esa forma que tiene? Parece un arpa, una guitarra, la espina de un pescado, un anzuelo. Realmente puede ser en potencia cualquier cosa el Puente de la Mujer, pero la gente ha dicho que parece una pareja bailando tango. ¿En qué sentido? Que el puente sería la mujer y el contrapeso el hombre en el paso de tango, que es así. Entonces, si ustedes se imaginan esa pose de tango, viene a ser el Puente de la Mujer. Esa identidad nacional se le dio finalmente al puente. El panteón de la Asociación Española de Socorros Mutuos, como dice la placa de granito arriba de la puerta. Este panteón se inaugura en 1896, tiene ya más de 120 años de antigüedad, fue de los primeros hechos en el cementerio y le perteneció a esta Sociedad de Socorros Mutuos, que básicamente en el contexto de la gran inmigración española que tuvo la Argentina, reunió esta mutual en diferentes inmigrantes españoles que arribaron al país. La mutual llegó a tener más de 30.000 miembros en un momento de la historia y decide esta organización construir un panteón en el cementerio para que los miembros difuntos de la institución tuvieran un lugar donde descansar. Se contrata al arquitecto noruego que trabajaba en Buenos Aires, Alejandro Kristoffersen, el mismo que hace el Café Tortoni, Kristoffersen, reconocido en Argentina, para hacer este panteón de la mutual. Para hacer este panteón se basa él en el Escorial de España, basándose en ese lugar de España donde descansan los reyes españoles para hacer una especie de réplica para Buenos Aires. Y cuenta con 2 subsuelos y capacidad en los subsuelos, en este caso para 2.500 cuerpos. Un espacio inmenso solamente este panteón. Podemos acercarnos y van a poder apreciar la parte de adentro. Lo que más les recomiendo apreciar ahora que se asomen son los hermosos vitrales del fondo.
Este monumento se emplaza acá en el año 2014, se encuentra hecho en bronce y lo hace la misma escultora que hizo el monumento de Ana Frank, que se encuentra frente a la casa de ella en Ámsterdam, donde permaneció escondida con su familia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial por 2 años. La escultora hizo de este monumento de Ámsterdam 2 réplicas, para Berlín y para Buenos Aires. Esta la inaugura en Buenos Aires un rabino que había conocido en vida al mismísimo Otto Frank, que era el padre de Ana y único sobreviviente de la familia en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial. Otto Frank da a conocer el diario que escribió la hija, el diario de Ana Frank, y este monumento representa a Ana con su traje escolar, una bolsa de compras en una mano y un maletín de colegio en la otra de las manos. Si alguno quiere ahondar en el tema de Ana Frank, está el Museo Ana Frank en el barrio de Belgrano, el barrio más grande de Buenos Aires. Este barrio es el más grande de la ciudad porque es el barrio que más cantidad de parques y de espacios verdes tiene. Solamente de parques, Palermo tiene más de 120 hectáreas. Tenemos un montón de parques y zonas verdes en este barrio. Y por ese motivo principal es el barrio más grande de la ciudad. La gente que vive en Buenos Aires le ha asignado a este barrio diferentes subbarrios. Es decir, que la gente de forma no oficial ha denominado a este barrio de diferentes maneras. Por ejemplo, existe el término Palermo Soho. ¿Han escuchado nombrar Palermo Soho? Bueno, Palermo Soho es la zona del barrio que se encuentra en esta dirección, a unas 6 cuadras, y es la parte gastronómica del barrio y también la parte más moderna. En Palermo Soho encontramos, además de cervecerías, restaurantes, sushi bares, una gran cantidad de murales y de grafitis para aquel que le gusta el arte callejero. Si alguno desea conocer Palermo Soho, les recomiendo que vayan a las cercanías de la Plaza Serrano, que es la parte más linda del barrio, la Plaza Serrano. Son acá 6 cuadras. Por otro lado, existe el término Palermo Hollywood. Palermo Hollywood es la zona del barrio, se encuentra para allá, donde está el polo audiovisual. Tenemos productoras de radio, de televisión, eso es el Palermo Hollywood. Por otro lado, también tenemos el Palermo Chico. Palermo Chico, también llamado Barrio Parque, es una zona que se encuentra más para allá, limitando con el barrio de La Recoleta, y ahí tenemos embajadas. La embajada de Bélgica, de Polonia, de España, de Arabia Saudita. Hay 10 Palermos distintos. Resumiendo, el último Palermo que existe, conocido, es el Palermo Verde, también llamado Bosques de Palermo. Esa parte engloba los espacios verdes del barrio. Acá tenemos la bóveda de la familia de Borges. Isidoro Suárez era el bisabuelo del escritor, descansa acá. Tenemos a los padres de Borges, Jorge Borges y Leonora Acevedo, la hermana Nora Borges. Pero la pregunta es, ¿dónde se encuentra el escritor, Jorge Luis Borges? Borges, el escritor, no se encuentra en la bóveda familiar. ¿Saben dónde está Borges? Lejos, en Ginebra, Suiza. Entonces, básicamente, al fallecer en Europa, la esposa María Kodama lo colocó a él en un cementerio en Ginebra, Suiza. Entonces Borges, si bien fantaseó un poema que se ha enterrado en La Recoleta, se encuentra lejos allá en Europa. Así que se encuentra acá la bóveda de Borges, pero sin el escritor. A diferencia de la inmigración española o italiana que venían a hacerse en América, venían acá a formar un futuro, la inmigración británica o también, por ejemplo, la alemana venía acá a invertir. Por eso tenemos un montón de familias que acá han creado marcas comerciales de la Argentina, por ejemplo, la familia Capeluz, quienes no han estudiado con los manuales de colegio de la editorial Capeluz.
En 1883, el escocés Fraser crea la marca y empresa Alpargatas, un calzado cómodo con suela de yute apta para el trabajo. Esta misma empresa en 1975 diversifica sus productos y crea la marca Topper basándose en el nombre del perro de la familia. Aquí se encuentra María Elena MacGregor, que había sido esposa del señor Watson, que crea una línea de cosmética masculina, la colonia MacGregor. Furor entre los años 40 y 80. En la década de 1850, el escocés James Smart abre un comercio en Londres. Es recién en la década de 1880 cuando abre una sucursal emplazada en Buenos Aires, las esquinas de Florida y Bartolomé Mitre. Se expande rápidamente a Mar del Plata, a diferentes partes del país, por ejemplo Rosario en Santa Fe, y esta familia crea una marca de prenda de ropa de confección exquisita, conocida como James Smart, que sigue habiendo sucursales incluso en la actualidad. De esta historia tenemos un montón de versiones rondando en internet, en documentales. Una versión de la historia sostiene que Rufina, cuando tenía 19 años de edad, el 31 de mayo de 1902, se la encuentra ella dura en la cama sin signos vitales. En ese momento, la familia, asustada, trae a la habitación de Rufina a 3 médicos y entre los 3 no encuentra signos vitales en el cuerpo de Rufina. Se la declara muerta cuando tenía 19 años de edad sin saber el motivo aparente. La familia en ese momento, salteándose el velorio, entierran a su hija en la Recoleta y la visitan a los pocos días siguientes. Cuando la familia regresa acá, encuentran el ataúd de Rufina movido para el costado. Al parecerle esto un poco extraño, deciden abrir el ataúd. ¿Y qué encuentran adentro? Rasguños en la tapa interna del ataúd. Había sido Rufina enterrada completamente viva. Ahora, ¿qué fue lo que pasó esa mañana en la habitación? Que Rufina habría sufrido el primer caso de catalepsia público de la Argentina, donde la persona sigue con vida pero sin signos vitales presentes. Entonces se intuyó que murió de asfixia adentro del ataúd. Por eso la mujer que murió 2 veces, de catalepsia, finalmente de asfixia. Años más tarde aparece la hermosa escultura que hace Richard Aigner para el cementerio, y esta les comento que es la primera escultura Art Nouveau que se hizo en todo Buenos Aires. El Art Nouveau, recordemos que es un estilo que se caracteriza por tener temática vegetal, ven que hay flores en la parte de arriba, y carecer de líneas rectas. Ven que es todo curvo. Esto es el Art Nouveau. Y se puede apreciar la actitud de Rufina, una actitud desganada que intenta abrir inútilmente la puerta que nunca pudo abrir. Cabe destacar que esta historia es parte de una leyenda. Tendrá parte de verdad y parte distorsionada con el paso del tiempo. Si alguno desea conocer el ataúd, se puede apreciar en esta puerta de acá. Van a leer que dice el ataúd Rufina Cambaceres, 1902. A cualquier persona de la ciudad que ustedes le pregunten, te dicen que este es el monumento al churro, por la similitud que tiene con los churros. Pero en realidad, este monumento que la gente prácticamente no conoce es el monumento más antiguo de la Argentina. Tiene más de 2000 años de antigüedad. ¿Y de qué se trata? Esta es una columna que se ha extraído del antiguo Foro Romano y la termina donando Roma a Buenos Aires en 1955. Roma la regala a esta ciudad en homenaje a que la Argentina fue receptora de muchos inmigrantes italianos en el contexto de inicios del siglo XX. Se decide emplazar finalmente aquí. Tal vez no se le ha dado la mejor ubicación de todas a este monumento, pasa bastante desapercibido, pero es el monumento más antiguo del país, de una antigua columna del Foro Romano. Van a ver que en esta columna tenemos
el típico estriado vertical de las columnas que son romanas, griegas o de civilizaciones antiguas. Este estriado vertical era un recurso arquitectónico de la época. Cuando no existía la luz eléctrica y depende la posición del sol, este estriado generaba en el monumento un efecto de luz y sombra. En medio de la nada, a menos de 1 hora de Buenos Aires, hay un lugar donde el tiempo se detuvo. Esta pulpería abrió en 1875 y todavía sigue viva. Acá se jugaba el truco, se cerraban tratos y corría el vino entre gauchos. También aquí se venían a buscar las provisiones, porque era un almacén de ramos generales. Así que los vecinos del lugar acudían aquí diariamente. Por lo tanto, cada rincón cuenta una historia. Eso sí, tenés que saber escucharla y también revivir la historia de nuestros pueblos de la provincia de Buenos Aires. Lugares así no se visitan, se viven, se disfrutan. ¿Conocías este rincón casi perdido de la provincia de Buenos Aires? En este barrio tenemos 4 diques en total, este es el dique 4, los otros 3 se encuentran más para allá y obviamente que estas enormes piletas son de la época del puerto. Para entender cómo nace este barrio tenemos que remontarnos a 1882. En ese momento gobernaba Roca la presidencia del país y se decide modernizar el puerto de Buenos Aires, que era el de La Boca. Entonces se decide hacer un puerto más moderno para el comercio porque se encontraba la Argentina en el contexto del modelo agroexportador. Argentina producía materias primas que las exportaba a Europa, Gran Bretaña principalmente, entonces para comercializar se decía hacer un puerto más moderno. Se hace una convocatoria para que diferentes arquitectos e ingenieros envíen un proyecto para hacer un puerto en la ciudad. Ganó el concurso Eduardo Madero. Eduardo Madero propuso un sistema de puerto que consistía en 4 diques en forma de hilera e intercomunicados para que los barcos ingresaran por el dique número 1, salían por el 4 de vuelta rumbo hacia Europa con las materias primas. Eduardo Madero muere antes de verlo terminado el puerto. Fue demasiado largo el proyecto. Entonces, cuando se inaugura, funcionó el puerto solamente 10 años. Y eso se debe a que el proyecto de Eduardo Madero terminó siendo un completo fracaso. Eduardo Madero no era arquitecto, no era ingeniero, sino que era comerciante. Entonces no contempló cosas que tuvieron que haberse contemplado a la hora de construir este puerto. Por ejemplo, la poca profundidad que le dio Eduardo Madero a los diques. 8,50, ¿lo ven? Hasta esa altura hay 8,50. O sea que era muy poco profundo para los barcos que venían comerciantes de Europa, era muy poco profundo. Y también se hizo muy angosto los canales de acceso a los diques. Vean que allá al fondo, por ese pequeño canal, debían pasar los barcos. Muchos venían y no podían pasar. Era más grande el barco que el canal. Sumado a que el sistema de diques intercomunicados, que eran 4, hacía muy lento y engorroso la trayectoria de la carga y descarga de mercadería en el puerto. Entonces queda obsoleto este puerto para el comercio y se hace después el puerto al lado, el puerto de Retiro, que lo hizo el ingeniero Luis Huergo, mucho más fácil. Sistema de abanico, diques abiertos, entran, salen, mucho más fácil que lo que hizo Eduardo Madero. En el centro de Buenos Aires, Pellegrini 469, frente al obelisco, está Keller. Somos especialistas en pastas caseras hechas al momento. Y si sos de carne, milanesas extra large, lomo jugoso, bife de chorizo a la parrilla, hamburguesas caseras y más.
Todo acompañado con nuestras cervezas artesanales bien frías tiradas en el momento. Keller, el bodegón cervecero, donde se junta toda la familia, amigos y buena comida. Abierto de 17 horas a 3 a.m. Todos los días, ambiente para todas las edades. Reservas 11 68 04 7433. Habla con Rodrigo. Pastas caseras, carne a la parrilla, cervezas artesanales. Plato lleno, precio justo, mesa servida, vos solo trae hambre. Esta es la entrada a la antigua fábrica de cigarrillos 4370, ubicada sobre la ruta provincial número 2 en el paraje La Corita, cerca de Santa María. Este lugar funcionó entre 1931 y 1970 y su nombre 4370 hacía referencia a una mezcla particular, un 70% de tabaco negro. Hoy lo único que queda en pie es este portal, cerrado, silencioso, como testigo del paso del tiempo. Y a pocos metros de allí se encuentra otro lugar cargado de historia. Esta es la antigua Capilla San Roque. Esta capilla surgió a principios del siglo XX, cuando toda la región era una verdadera potencia tabacalera, y los trabajadores se asentaban en las colonias como Santa María y La Corita. Durante años fue un punto clave de encuentro, brindando asistencia religiosa y espiritual a los pobladores. Pero con el paso del tiempo, el cultivo del tabaco perdió rentabilidad y con eso llegó el despoblamiento. Poco a poco, la Capilla San Roque fue quedando en el olvido, hasta ser definitivamente abandonada. Y como dato curioso, una vecina del lugar nos contó que durante un tiempo circuló el rumor de que había oro en la zona, lo que llevó a que algunas personas vinieran a hacer excavaciones en busca de este supuesto tesoro. Hoy se la puede ver en lo alto desde la ruta a pocos metros de la ex tabacalera 4370. Si tenés algún dato o historia sobre este lugar que nos quieras contar, te leo en los comentarios. Antes de que la luz eléctrica iluminara Las Palmas, miles de obreros comenzaban su día al amanecer, cortando caña, cargando rieles y forjando la primera luz de un pueblo argentino. La planta producía azúcar refinada y negra, alcohol etílico y otros derivados, convirtiéndose en un motor económico de la región. El día comenzaba antes del amanecer. A las 5 de la mañana los obreros se levantaban en las casas proporcionadas por el ingenio. Un desayuno ligero de café y pan les daba fuerzas para enfrentar la zafra. A las 6 comenzaba la zafra. Equipados con machetes, cortaban la caña en los extensos campos que rodeaban el ingenio. Era un trabajo extenuante que exigía resistencia y precisión. Alrededor de las 9, la caña cortada se transportaba por el ferrocarril interno hasta el molino. Este sistema facilitaba la llegada rápida del producto al corazón de la fábrica, evitando retrasos durante la zafra. A las 1 de la tarde, el almuerzo era en los comedores del ingenio. Comida sencilla pero nutritiva, sopa de arroz o fideos, carne de vaca o cerdo, verduras de estación, pan casero. Por la tarde, se continuaban las tareas de la zafra. Algunos obreros ayudaban en mantenimiento de maquinaria o reparaban rieles del ferrocarril interno, asegurando que la producción no se detuviera. A las 6 de la tarde, con el atardecer, la jornada finalizaba. Muchos participaban en actividades recreativas, partidos de fútbol, entrenamientos de rugby o reuniones sociales. Otros simplemente regresaban a sus casas para descansar. La noche traía descanso. Las viviendas, aunque modestas, ofrecían refugio tras largas horas de trabajo. El ciclo se repetía, marcando la rutina de quienes hicieron del ingenio Las Palmas un motor del Chaco y de toda Argentina. No, no es Mirta. ¿Sabés quién es la persona más longeva de Argentina? Se trata de Angélica Tiscornia, de 113 años. Cumple 114 el próximo 22 de agosto. Nació en Entre Ríos en 1912, 15 años antes que la Chiqui. Tenía 6 hermanos, era ama de casa, se casó y tuvo una hija. Atravesó momentos cruciales de la historia: las 2 guerras mundiales, todas las copas del mundo y la llegada de la radio, la televisión y el internet. Vio pasar 25 presidentes,
5 golpes de Estado y votó por primera vez a los 35 años. Hoy vive en un hogar de ancianos en Buenos Aires. Tras sobrevivir a la pandemia, le organizaron un cumpleaños donde bailó al ritmo de unos mariachis. En el mundo existen solo 11 personas más longevas que Angélica, y el récord es de 122 años. ¿Podrá lograr otra coronación de gloria? ¿Sabías que en Esteban Echeverría hay un lugar donde conviven más de 100 años de historia y hasta restos de tiempos prehistóricos? Se trata del Museo Histórico Municipal La Campana, una casona histórica que resguarda la identidad de nuestro distrito. Al recorrerlo te vas a encontrar con objetos originales, documentos históricos, fotografías y muebles que reconstruyen cómo era la vida cotidiana de nuestros vecinos. Además, el museo cuenta con fósiles y restos prehistóricos que nos conectan con el pasado más antiguo de la región. Sus 8 salas temáticas te llevan por un recorrido completo, desde los orígenes naturales hasta la evolución social y cultural del distrito. Está ubicado en Deán Funes 1221. ¿Y sabías que podés visitarlo en forma libre y gratuita? ¿Cuándo? De lunes a sábado, de 9 a 16 horas y los domingos también, de 10 a 16 horas. ¿Qué esperás para venir a conocerlo? ¿Conoces o escuchaste hablar de Taú y Keraná? Yo te cuento la historia antigua de la pareja que trajo al mundo 7 hijos monstruos que dominan la región guaranítica. Dicen los viejos del Paraguay que en los tiempos en que el monte todavía dormía y lo invisible caminaba cerca de lo humano, existía Taú. Pero Taú no era un guerrero descarnado ni un gigante furioso. No era lo que hoy llamaríamos bestia de entrada. Taú era el espíritu del mal en sí mismo, una presencia que no golpea puertas, sino que entra por el pensamiento como sombra que crece sin hacer ruido. Taú no necesitaba levantar la voz, no tenía que correr para ser poderoso, porque lo suyo no era la fuerza, era la paciencia. Misterioso, seductor, peligroso. Así lo narran las versiones guaraníes. Taú aprendía a acercarse como se acerca la noche, sin avisar, con la lentitud con la que crece el miedo cuando nadie lo está mirando. Porque el mal no siempre llega con ruido, a veces llega con calma, para que vos mismo no lo veas venir. Y en esa era el mundo aún clavaba sus ojos en una joven llamada Keraná. Es en los antiguos del Paraguay que Keraná no era una mujer cualquiera. Era tan hermosa que hasta el silencio la miraba. Su nombre, Keraná, viene de una palabra que significa dormilona, porque se pasaba los días durmiendo sin preocuparse del mundo. Keraná era hija de Marangatú, un hombre noble de corazón puro, y su brillo era tal que quien la veía sentía que la luz se hacía más viva. Pero cuando la luz camina libre, las sombras se interesan. Por eso Keraná no andaba sola. Estaba bajo la vigilancia de Angatúpir, el espíritu del bien, protector y guardián de lo noble. Desde lejos, Taú la acechaba, no con prisa, no con violencia, con paciencia, como quien mira un fuego ajeno. ¿Quién es Juan de los Palotes y por qué todos lo conocemos si no existe? En Argentina lo usamos para hablar de cualquiera, alguien sin importancia. Pero la frase viene de España, donde se decía Perico de los Palotes, y ya aparecía en el siglo XVII en el diccionario de Sebastián de Covarrubias. Perico era como decir fulano, y palotes hacía referencia a algo simple o básico.
Con el tiempo, en América se cambió por Juan, un nombre mucho más común. Y lo más curioso, nunca existió un Juan de los Palotes real. Es un personaje inventado que usamos hace más de 400 años sin darnos cuenta. No, no es Mirta. ¿Sabés quién es la persona más longeva de Argentina? Se trata de Angélica Tiscornia, de 113 años. Cumple 114 el próximo 22 de agosto. Nació en Entre Ríos en 1912, 15 años antes que la Chiqui. Tenía 6 hermanos, era ama de casa, se casó y tuvo una hija. Atravesó momentos cruciales de la historia: las 2 guerras mundiales, todas las copas del mundo y la llegada de la radio, la televisión y el internet. Vio pasar 25 presidentes, 5 golpes de Estado y votó por primera vez a los 35 años. Hoy vive en un hogar de ancianos en Buenos Aires. Tras sobrevivir a la pandemia, le organizaron un cumpleaños donde bailó al ritmo de unos mariachis. En el mundo existen solo 11 personas más longevas que Angélica, y el récord es de 122 años. ¿Podrá lograr otra coronación de gloria? Seguramente conozca la historia de la Virgen de Luján. Todos la conocemos. ¿Sí? Todos. Pero probablemente nunca hayas estado acá, en este lugar, donde la Virgen en el año 1630... Pasó lo siguiente. Las carretas se quedaron, bajaron una Virgen, la subieron, la tuvieron que bajar de vuelta porque los bueyes no tiraban y quedó una caja al cuidado del Negrito Manuel. Adentro la Virgen. Así es, esta carreta venía desde Brasil con 2 imágenes que iban a Santiago del Estero, pero el milagro ocurrió en Celaya, partido de Pilar. Casualmente, camino al campo donde me crié en mi infancia. 40 años pasó la Virgen en la estancia de Rosendo. No hay supermercado, ¿no? Rosendo se enojaba por la compra de ovejitas y vaquitas. Sí, de otro tipo. Entonces ahí fue donde le quedó muy bien que vaya. Se la lleven. Sí, que la lleven. Fue así que Ana de Matos, viendo el deterioro de la ermita, decidió comprarla y llevarla a Luján a una capilla cerca de donde se encuentra la basílica hoy. Pero la imagen no se quería quedar. Cuentan que volvía a aparecer en la ermita de Celaya con su manto celeste y blanco lleno de abrojos, los cuales Manuel sacaba y los fieles aseguraban que hacían milagros curando enfermedades. Poco tiempo después, Ana compra a Manuel para llevarlo con la Virgen. En esos años la esclavitud aún existía. A partir de ahí la Virgen nunca más se fue. En el año 1887 se empezó la construcción neogótica de la basílica. Más de 50 años se demoraron en terminar lo que hoy conocemos. A pesar de haber sido bautizada ahí en 1991 y haber ido muchas veces con mi familia, no sabía que existían recorridos para conocerla toda por dentro. E incluso se puede subir al campanario y tener una vista 360 grados desde la torre. ¿Sabías esta parte de la historia de la patrona de Argentina, Uruguay y Paraguay? Antes de que la luz eléctrica iluminara Las Palmas, miles de obreros comenzaban su día al amanecer, cortando caña, cargando rieles y forjando la primera luz de un pueblo argentino. La planta producía azúcar refinada y negra, alcohol etílico y otros derivados, convirtiéndose en un motor económico de la región. El día comenzaba antes del amanecer. A las 5 de la mañana los obreros se levantaban en las casas proporcionadas por el ingenio. Un desayuno ligero de café y pan les daba fuerzas para enfrentar la zafra. A las 6 comenzaba la zafra. Equipados con machetes, cortaban la caña en los extensos campos que rodeaban el ingenio. Era un trabajo extenuante que exigía resistencia y precisión. Alrededor de las 9, la caña cortada se transportaba por el ferrocarril interno hasta el molino. Este sistema facilitaba la llegada rápida del producto al corazón de la fábrica, evitando retrasos durante la zafra. A las 1 de la tarde, el almuerzo era en los comedores del ingenio. Comida sencilla pero nutritiva, sopa de arroz o fideos, carne de vaca o cerdo, verduras de estación, pan casero. Por la tarde, se continuaban las tareas de la zafra. Algunos obreros ayudaban en mantenimiento de maquinaria o reparaban rieles del ferrocarril interno, asegurando que la producción no se detuviera. A las 6 de la tarde, con el atardecer, la jornada finalizaba. Muchos participaban en actividades recreativas, partidos de fútbol, entrenamientos de rugby o reuniones sociales. Otros simplemente regresaban a sus casas para descansar. La noche traía descanso. Las viviendas, aunque modestas, ofrecían refugio tras largas horas de trabajo. El ciclo se repetía, marcando la rutina de quienes hicieron del ingenio Las Palmas un motor del Chaco y de toda Argentina. Pará,
¿Sabés que hubo un desfile nazi acá en La Plata? En 1930, Adolf Hitler crece como un líder con gran apoyo popular. Tanto así que en el 33 es nombrado canciller de Alemania. ¿Pero qué tiene que ver esto con Argentina? Muchísimo. Y es que en 1930, un grupo de militares encabezados por Uriburu derrocan a Irigoyen, iniciando así la década infame, el primer golpe de Estado de nuestro país. El gobierno estaba encantado con las ideas fascistas, pero eso no quedó solo en la política. El libro de Hitler, Mi lucha, se leía hasta en las escuelas y los colegios de origen alemán. Lo anterior fue terrible, pero lo peor llegó la mañana del 10 de abril de 1938. 20.000 nazis se juntaron en una parque. El teatro estaba decorado con esvásticas, propaganda del régimen y la gente gritaba Heil Hitler, alabándolo. Austria acababa de anexarse al Tercer Reich y la celebración cruzó el mar. Fue el acto nazi más grande fuera de Alemania. ¿Y sabés quiénes estaban ahí? El gobernador Manuel Fresco y su ministro Roberto Noble, futuro fundador de Clarín. Y lo que nadie te cuenta es de un desfile nazi en La Plata. Fanáticos del régimen salieron a marchar por las calles mostrando sus distintivos y medallas. Lo peor es que no se sabe cuándo ni dónde fue, pero sí que ocurrió bajo el gobierno de Fresco. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Argentina fue un refugio para muchos de estos nazis. La foto no es un dato aislado. Esto también fue Argentina. Fui el último granadero. Me llamo Eustoquio Frías. Nací en Cachi, en Salta, el último día del invierno de 1801. Dicen que fui el último granadero de José de San Martín en morir. Viví tanto que vi pasar este país entero delante de mis ojos. Guerras, gobiernos, banderas que cambiaban de manos. Y yo seguía de pie. Tenía 10 años cuando mi padre peleó en la batalla de Tucumán. Perdió una pierna ese día. Yo estaba ahí, corriendo entre los cañones, alcanzando agua, porque era chico y nadie le dispara a un chico. Ese día decidí que iba a ser granadero. A los 14 caminé hasta Mendoza, solo, con hambre y una idea fija. Me dijeron que no. Demasiado joven, demasiado flaco. Pero me crucé con Mariano Necochea, me miró y me dejó quedarme. Ahí empezó todo. Había cosas que no se escribían en ningún reglamento. Decían que los granaderos llevábamos un aro de oro en la oreja. Unos que era para pagar tu entierro si caías lejos de casa. Otros que si desertabas, el agujero te delataba para siempre. Verdad o no, nadie quería quitárselo. Yo tampoco. Riobamba, Junín, Ayacucho, estuve ahí. Conté los que faltaban. De más de 1000 volvimos muy pocos. Vine a ser un país y lo vi romperse y volver a empezar. Y durante todo ese tiempo, dicen que todavía llevaba ese aro. El último granadero. ¿Vos te lo hubieras sacado? Eustoquio Frías todavía te escucha. ¿Sabías que un presidente argentino atendía gratis a sus pacientes? Mucho antes de ser presidente, Arturo Illia era el médico de Cruz del Eje. Recorría los ranchos a caballo y nunca cobraba a quienes no podían pagar. Incluso como presidente mantuvo su sencillez y donó gran parte de su sueldo. Murió sin lujos, viviendo de su trabajo de médico, pero con el respeto de todo un país que lo recuerda. Un ejemplo de honestidad que hoy parece de otro mundo. ¿Conocías esta faceta del expresidente? Un castillo que nunca se inauguró, que fue un reformatorio, que se cerró por un asesinato y donde muchos dicen que todavía pasa algo. En medio de la pampa bonaerense, oculto entre árboles que lo esconden hasta el último segundo, aparece el Castillo San Francisco de Gaña. Realidad o leyenda, encabeza la lista de los castillos más misteriosos de Buenos Aires y su historia empieza mucho antes de los rumores. Tiene nombre propio y tiene apellido. Eustaquio Díaz Vélez, prócer de la Independencia, fue abuelo de quien lo soñó, Eugenio Díaz Vélez. Estanciero, arquitecto, parte de una Argentina de otra época. Entre 1918 y 1930 levantó este palacio en Rauch, a 270 kilómetros de Buenos Aires. El castillo contaba con 77 habitaciones, 14 baños, 2 cocinas, galerías, patios, terrazas y un mirador
que dominaba la llanura, un símbolo de esplendor aristocrático en el medio de la nada. Pero a pesar de todo esto, nunca fue vivido. Cuenta la historia que en 1930, después de años de obra, todo estaba listo para la inauguración. Amigos, familias, mesas servidas, copas listas, solo faltaba él. Pero Eugenio no llegaba. Horas antes había viajado a Buenos Aires por un malestar y la noticia que volvió lo cambió todo. Eugenio murió de un infarto en su caserón porteño. La fiesta se apagó sin empezar, los invitados se fueron dejando todo servido como si alguien fuese a volver, pero nadie volvió. El castillo San Francisco quedó cerrado, abandonado durante 30 años, hasta que en 1960 empezó otra historia. La propiedad fue expropiada por la provincia y en 1965 pasó a manos del Consejo de la Minoridad. Lo que fue lujo se convirtió en reformatorio, pero la historia no había terminado. En 1974, un interno esperó al encargado del lugar, lo interceptó y lo mató de 7 disparos. Meses después, el lugar cerró. Desde entonces el castillo queda marcado con la muerte del creador, el abandono repentino, el crimen. Todo eso fue alimentando historias, voces, sombras, presencias que muchos aseguran haber sentido al recorrerlo. Hoy caminar entre sus paredes es entrar en un laberinto de lo que fue y lo que quedó. Salones vacíos, pasillos interminables y ruinas que todavía parecen guardar algo, porque hay algo que no se explica. No es solo la historia, no es solo el lugar, es la sensación, como si todo hubiera quedado suspendido, esperando. Y cuando frenás con la bici frente a sus paredes, ya no sabes si viniste a recorrer un castillo o entrar en una historia que sigue abierta. ¿Sabías que en el atentado más mortal de Argentina, las pruebas clave desaparecieron misteriosamente de la custodia policial? En 1994, una bomba devastó el edificio de la AMIA en Buenos Aires, matando a 85 personas. Pero lo que pasó después fue aún más escalofriante. Pedazos cruciales de la camioneta usada en el ataque simplemente se esfumaron. Testimonios de testigos fueron borrados. Informes forenses desaparecieron sin rastro. No fue un accidente, fue un encubrimiento sistemático. Durante más de 2 décadas, servicios de inteligencia, oficiales de policía y autoridades judiciales trabajaron juntos para obstruir la justicia. Exagentes de inteligencia más tarde revelaron la verdad aterradora. Recibieron órdenes directas de eliminar evidencia que habría expuesto la participación iraní y la complicidad del gobierno argentino. Las familias de las víctimas no solo perdieron a sus seres queridos, también perdieron la oportunidad de conocer la verdad. Un crimen que se convirtió en 2, el atentado y el encubrimiento que protegió a los verdaderos culpables. ¿Sabías que una ciudad del Chaco nació gracias al olor del tanino y al trabajo del monte? Antes de todo, estas tierras eran hogar del pueblo Com. Vivían del río, de la caza y del fruto del algarrobo. En 1870 llegó Ángel Vicentini, un inmigrante italiano. Levantó un puerto que llevaría su nombre, Puerto Vicentini. Desde ahí, se movía todo el comercio de la zona. En 1916, los hermanos Pedro y Fernando Fontana fundaron una fábrica de tanino. Y así nació el primer barrio obrero del pueblo. El olor del quebracho lo cubría todo. La vida giraba en torno al tren, la madera y el trabajo. Las familias vivían en casitas que la propia fábrica construía. Y los jefes, en grandes chalets de ladrillo y jardines. En 1931, la Forestal compró la fábrica. Construyó calles, plazas y la capilla. Así nació oficialmente Fontana, pero en 1971 la fábrica cerró, y el pueblo quedó en silencio. Aún así, Fontana renació. Hoy es parte del Gran Resistencia, con más de 30.000 habitantes. Todo comenzó con 2 hermanos, un puerto, y la fuerza del monte chaqueño. Estos fueron algunos de los lugares más importantes en Buenos Aires para el Papa Francisco. Su casa, ubicada en la calle Varela, en el barrio de Flores, donde nació el 17 de diciembre de 1936, ubicada a pocas cuadras de la escuela número 8 Pedro Antonio Cerviño, en donde cursó estudios primarios. Ubicada en el mismo barrio se encuentra la casa a la que posteriormente se mudaría con su familia sobre la calle Membrillar, y a tan solo unos pasos, la plaza Herminia Brumana, en donde jugaba la pelota desde muy chico. Si hablamos de iglesias, tuvieron un lugar especial, la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, en el barrio de Almagro, donde fue bautizado 8 días después de su nacimiento, la Basílica San José de Flores, donde en 1953 el Papa Francisco recibiría el llamado divino para convertirse en sacerdote, y finalmente la Catedral Metropolitana, lugar donde ejercería como arzobispo de Buenos Aires desde 1998, y que al saberse de su lamentable pérdida en el año 2025 se vería así.
¿Conocías la historia de estos lugares en la vida del Papa Francisco? Déjalo en los comentarios y recuerda que puedes seguirme para más contenido sobre Buenos Aires y Argentina. Este es el edificio más alto de toda la Argentina. No es el Palacio Barolo ni el edificio Cabanag. Para encontrarlo tenemos que ir al barrio más moderno de Buenos Aires. Se trata de la Torre Alvear, ubicada en Puerto Madero. Esta mole de hormigón alcanza los 235 metros de altura. Tiene 54 pisos y se puede ver desde casi toda la ciudad. Es tan alta que, en días despejados, se llega a ver la costa de Uruguay. Es el rascacielos residencial más alto de toda Sudamérica. ¿Vivirías en el piso 54? Muchos no sabían que... ¿Sabías que el Jardín Botánico antes era un polvorín? Ubicado en el corazón de Buenos Aires, este oasis verde fue inaugurado en 1898 y diseñado por Carlos Tais. Pero, ¿sabías que antes era un polvorín? Sí, fue un almacén de pólvora llamado Polvorín de Cuey, con más de 5.500 especies de plantas y árboles, 5 invernaderos y esculturas de arte. Este lugar es imperdible. Declarado Monumento Histórico Nacional en 1996, es un tesoro cultural y natural en el medio de la ciudad. Su entrada es gratuita y lo podés visitar durante todo el año. En descripción te dejo más información. Guardate este reel y seguinos para más en Sumate que salimos. Acá descansa Paquita Bernardo. Fue la primer mujer bandoneonista profesional argentina. Falleció de tuberculosis con solo 25 años. Pero esos 25 años le alcanzaron para dejar una gran huella en la historia del tango. Francisca Cruz Bernardo fue la primera mujer en tocar el instrumento que en los años 20, al igual que la música que amaba, guardaban celosos los hombres como un privilegio de género. Pero eso no fue todo lo que hizo. Formó la primera orquesta de señoritas. Fue la primera en compartir escenario con un pianista novato al que alentó en sus primeros pasos, Osvaldo Pugliese. Y compuso el tango Soñando, al que más tarde Francisco García Jiménez le puso letra por pedido de Carlos Gardel, quien después lo grabó. Además de estar convencida de su pasión por la música, Bernardo se opuso a seguir los mandatos sociales y no quiso aprender los oficios destinados a las mujeres de la época. Con ese mismo ímpetu, se negó a casarse. Paquita tenía rostro redondo, ojos oscuros y melena larga con rulos. Se sentaba frente al público, apoyaba el bandoneón sobre sus rodillas y con los pies apoyados en un almohadón sonaba su bandoneón. Desgarrador. Era tal el impacto que generaba que una multitud se amontonaba para verla en cada presentación y la policía debía desviar el tránsito de la entonces angosta calle Corrientes. Hoy repasamos su historia gracias a este hermoso sepulcro en el cementerio de Chacarita. ¿Vos ya conocías su historia? Contame en comentarios. No eran ingenieros, no se hizo para recibir a ningún rey de Italia, no lo construye Antonio Devoto y al verlo un poco chico lo dona al primero que pasa. Quédate que te cuento lo que nadie te dijo del precioso, del divino, del encantador Palacio Checchi. Su construcción es del año 1913, como formalización de la promesa que Alfredo Checchi le hiciera a su esposa el amor de su vida. Alfredo es un hábil constructor italiano que llega al país finalizando el siglo XIX. Su fortuna se la debe en parte a Torcuato Alvear, que al verlo reparar una simple vereda le ofrece trabajo. Así nace la constructora Checchi Hermanos, que levanta los edificios más emblemáticos del barrio: La Misericordia, el Fasta, el Seminario, la Inmaculada Concepción y San Antonio. Semejante palacio es un showroom de habilidades, un ejercicio de ostentación necesario para una pequeña élite social que hace gala de sus privilegios. Varios artistas del Teatro Colón participan en su construcción. La danza, una obra de Giovanni Bastianini, tiene además una gemela en el Museo de Florencia. Uno de sus frescos pertenece a Dante Ortolani. El acceso principal de granito es una de las varias piezas adquiridas por catálogo y traídas especialmente desde Milano. 14 sirvientes atienden las necesidades de un grupo familiar reducido pero demandante. Uno de ellos se destaca por ser Violeta Jessop, la única sobreviviente argentina al naufragio del Titanic. Tiene ascensor, montacargas y lamparitas originales que hasta el año 2022 aún encendían. En la década del 30, este tipo de propiedades son insostenibles para una clase alta en decadencia. En 1938 es alquilado al Ministerio de Educación para uso exclusivo de la Escuela de Sordos y vivienda permanente del profesor Bartolomé Airolo. Se establece el precio en 2.500 pesos, que pronto se desactualiza y tras reclamos y amenazas de juicios, en el año 1969 el presidente de facto Onganía decide su expropiación.
Ahora el Chechi es propiedad del Estado. ¿Te gustaría saber cómo sigue la historia? A mí también. Una guerra y la mujer que no se cayó. Imagínate esto, año 1982, en plena guerra de Malvinas. Todos los medios repetían que todo estaba bajo control, que Argentina estaba ganando. Pero en medio de ese silencio, una mujer hizo ruido. Tenía 70 años, hizo algo impensado. Se presentó frente al despacho del director del diario El Día y le dijo: quiero ir al sur a cubrir la guerra. Matilde Krylovsky nació en Berisso el 24 de febrero de 1912, hija de inmigrantes que escaparon de la Rusia zarista y encontraron hogar en La Plata. En 1933, con 21 años de edad, se recibió de abogada de la UNLP, siendo de las primeras mujeres en lograrlo. Bajo el seudónimo de Alba Swan, publicó 8 libros de poemas que llegaron a enamorar hasta el mismísimo Borges. Matilde, además de ser escritora, luchaba por mejoras en las condiciones del hospital psiquiátrico Melchor Romero y llamaba en plena madrugada a jueces para que liberen a adolescentes presos. Y obvio que le hacían caso. Pará, ¿y qué pasó con Malvinas? Un avión la llevó hasta Río Gallegos el 2 de junio de 1982, a 2 meses de haber iniciado el conflicto. Ella escribió 40 notas como corresponsal, pero no eligió entrevistar a los altos mandos, sino a la gente común, aviadores, trabajadores, docentes y jubilados. Mientras la prensa decía estamos ganando, ella escribía sobre el hambre, el frío y todo lo que no se decía. En una de sus notas dijo: por mi parte siempre quisiera ser corresponsal de paz y no de guerra. En 1994 la propusieron para el Nobel de Literatura, pero no fue la favorita. Matilde murió en el año 2000 a los 88 años. Fue la mujer que se animó y que defendió a todos. El Hotel Seitu, ubicado a la vera de una ruta en Argentina, todo abandonado que funcionó hasta 2019. Cuenta con cerca de 20 habitaciones con jacuzzi y una temática egipcia peculiar en algunas de ellas. Actualmente se encuentra a la venta. El estado actual es cerrado y abandono con signo de deterioro. Presenta una decoración inusual de estilo egipcio en 2 de sus habitaciones principales. En tema de su estructura, disponía de una zona administrativa, pasillos y un área de calderas, puesto a la venta después de su cierre definitivo. El lugar es frecuentado por exploradores urbanos debido a su temática misteriosa y el contraste de su diseño temático con el abandono. En esta escuela, en Córdoba, en 1905, tuvo lugar una de las tragedias más comentadas durante décadas. No fue un hecho menor, fue un escándalo que terminó de la peor manera. La Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó era una institución de peso en la Córdoba de principios de siglo, un lugar donde todo estaba bajo observación. Romagosa tenía 31 años, era profesor, respetado, con autoridad en el aula, pero estaba casado y separado, y en 1905 eso no resolvía nada, no existía el divorcio. Para todos seguía siendo un hombre casado. Haide Bustos era maestra recién recibida, tenía 17 años y todo en ella estaba bajo observación desde el primer día. Sus gestos, sus vínculos, su forma de moverse. Se encontraron en lo cotidiano y se enamoraron, pero ese amor no tenía lugar en esa sociedad. El punto de quiebre fue una carta que Romagosa escribió para Haide, íntima, directa, el tipo de carta que solo se escribe cuando uno cree que nadie más va a leerla. Esa carta no llegó a destino. Fue interceptada por Trinidad Moreno, actual directora de la escuela, y a partir de ese momento, lo que era privado dejó de serlo para siempre. La situación comenzó a circular dentro de la escuela, primero en voz baja, luego más alto, después salió a la ciudad y apareció en los diarios. La institución reaccionó. Lo que había empezado como un vínculo entre 2 personas se convirtió en un problema público sin salida. No había dónde esconderse. La escuela lo señalaba, la ciudad lo juzgaba. Sin divorcio, sin salida legal, sin nadie que los defendiera, no quedaba ningún margen. Y entonces, el final, se suicidaron. 2 personas jóvenes atravesadas por un amor que no pudo sostenerse frente al peso de una época. Después la escuela siguió, la ciudad también, pero la historia quedó. Esto no fue solo un escándalo, fue una tragedia que mostró con crudeza hasta dónde podía llegar la presión social cuando no dejaba ningún margen para vivir. 2 personas, una carta y una sociedad que no supo dejarlos vivir. ¿Sabías que este gigante es uno de los seres vivos más antiguos de Buenos Aires? Este es el famoso gomero de la Recoleta. Fue plantado en 1791. Sí, ya estaba acá cuando Argentina ni siquiera era un país. Sus ramas son tan pesadas que para que no colapsen, la ciudad tuvo que instalar soportes de hierro y hasta una escultura de bronce que parece sostener una de sus ramas. Muchos dicen que lo trajeron de la India, pero otros aseguran que es una especie nativa del norte argentino. Sea como sea, sus raíces son un laberinto que guarda siglos de secretos porteños.
Esta es la casa embrujada más famosa de San Juan. Ubicada en Capital, hace más de 70 años, en este lugar funcionaba una escuelita, hasta que una mujer murió en circunstancias que nunca quedaron claras. Después de eso, empezaron los relatos. Vecinos que escuchan ruidos de noche, golpes, pasos, puertas que se abren solas. Pero hay algo que se repite en todas las historias. Una figura, una mujer sentada en la puerta con el pelo recogido, tejiendo. Pero lo más perturbador es que las agujas se mueven solas. Algunos dicen haberla visto incluso en plena tarde, otros cuando cae la noche. Te dejo otro dato, dentro de la casa hay frases escritas en las paredes. Una de ellas dice: el que tira de la cuerda no podrá salir jamás. Esta casa con el tiempo quedó abandonada, y si pasás de noche, yo que vos no miraría demasiado. Si te gustan estas historias, no me sigas, porque no son para cualquiera. Nos vemos en el próximo video. Esta es la misteriosa iglesia de la Ruta 2, donde muy pocos se animan a entrar. Así que ojo donde pisan, porque vamos a ingresar a las ruinas de la Micaela, o mejor dicho, de la capilla San Eustaquio. Cuenta la historia que en 1906 la joven Micaela Ugalde manda a construir esta iglesia en honor a su difunto marido, Eustaquio Aristizábal, un próspero inmigrante español que se había afincado en estas tierras una década atrás. La capilla se convirtió durante muchos años en el punto de reunión de los vecinos del pueblo. Micaela fallece en la década del 60. Sus restos fueron sepultados junto a su marido en el panteón que hay en el sótano de la iglesia. Y ahí es donde comienza la leyenda, porque a pesar del paso de los años, hay quienes aseguraban, que juraban que todavía dentro de la iglesia se sentía la presencia de Micaela y su amado esposo. Así que la gente fue abandonando el templo y hoy se encuentra en ruinas con peligro de derrumbe. Esta es la historia de la misteriosa iglesia de la Ruta 2. En el centro de Buenos Aires, Pellegrini 469, frente al obelisco, está Keller. Somos especialistas en pastas caseras hechas al momento. Y si sos de carne, milanesas extra large, lomo jugoso, bife de chorizo a la parrilla, hamburguesas caseras y más. Todo acompañado con nuestras cervezas artesanales bien frías tiradas en el momento. Keller, el bodegón cervecero, donde se junta toda la familia, amigos y buena comida. Abierto de 17 horas a 3 a.m. Todos los días, ambiente para todas las edades. Reservas 11 68 04 7433. Habla con Rodrigo. Pastas caseras, carne a la parrilla, cervezas artesanales. Plato lleno, precio justo, mesa servida, vos solo trae hambre. ¿Sabías que La Plata fue la primera ciudad en Sudamérica en tener alumbrado eléctrico? Día 8 de 30 contándote misterios platenses. El día de la fundación ya se había probado el sistema, pero el 11 de enero de 1884 se prendieron por primera vez 3 postes en nuestra ciudad. Los vecinos salieron a la calle para ver cómo funcionaba esta tecnología y para octubre de 1884, 50 postes de luz ya funcionaban en nuestra ciudad. 4 años más tarde, en 1888, el servicio a casas particulares ya estaba funcionando. Y no sé si este dato fue misterioso o no, pero sí que lo que pasó fue revolucionario para la época. Te espero en el dato número 9. Una semana después de la fundación de nuestra ciudad, alguien trajo una idea muy polémica. Día 7 de 30 contándote misterios platenses. Un empresario propuso crear una plaza de toros a pocas cuadras del centro de La Plata. Prometía corridas, espectáculos y hasta entradas gratis para el gobierno provincial. Incluso argumentaba que ciudades europeas o de países cercanos ya tenían sus propias plazas de toros. Pero tuvo una dura oposición de toda la opinión pública. Por lo tanto, la decisión final del gobierno fue dura y contundente. Acá no hay lugar. ¿Te imaginas si la decisión hubiese sido otra? ¿Y este misterio lo conocías? ¿Conoces algún otro que todavía no hayamos contado? Te leo en comentarios. En el bosque de La Plata había un árbol que lloraba de noche. Día 9 de 30 contándote misterios platenses. En 1903 empezaron a circular historias sobre un eucalipto que emitía gemidos.
Tanto así que la gente se empezó a acercar y decían que apoyaban su oído sobre el tronco y escuchaban llantos, lamentos, quejidos y hasta una especie de rezo. Era tanta la polémica que el lugar se llenó de curiosos y la gente saltaba el alambrado que cercaba el árbol solo para escucharlo. Con el tiempo empezó a circular una historia mucho más inquietante, que en ese mismo lugar se había suicidado un militar y que su alma había quedado encerrada en el árbol. Era tanto el fanatismo que había con esta historia que la gente empezó a hacerle símbolos y números en la corteza del árbol, creyendo que había algo más en esta historia. Se había armado tanto revuelo que habían generado daños en el lugar y el encargado de ese lugar en ese momento decidió cortar directamente el árbol para que dejara de llorar. Pero la historia nunca se fue y hoy es solo uno más de los tantos misterios de La Plata. ¿Sabías que en La Plata había un tranvía que llevaba ataúdes? Día 10 de 30 contándote misterios platenses. A principios de 1900, los tranvías de la ciudad, que en ese momento eran tirados por caballos, tenían un servicio bastante particular. No solo transportaban personas, también llevaban cortejos fúnebres. Había hasta un recorrido directo hasta el cementerio y había diferentes servicios que dependían según la importancia del entierro. El coche fúnebre era de madera, tenía detalles en bronce y hasta había otro vagón dispuesto para los acompañantes. Una ciudad que crecía y que organizaba incluso cómo despedir a sus muertos. Este fue solo otro de los misterios de La Plata. ¿Qué te pareció? Te leo en comentarios. En La Plata hubo una casa donde brotaba sangre del piso. Este es el día 11 de 30 contándote misterios platenses. Pasó en el año 1986 en una casa de la calle 54 cerca de la Rosa Mística. De un día para el otro empezaron a aparecer manchas de sangre en el piso. No eran pequeñas, se extendían durante metros hasta el fondo de la casa. Incluso los testigos dicen que brotaba la sangre de las baldosas de la vereda. Las limpiaban y volvían a aparecer. La justicia y la policía intervino y se hicieron pericias y confirmaron algo todavía más inquietante. Era sangre humana. Grupo A positivo, pero nunca se pudo saber de dónde venía. Resulta que el caso se llenó de versiones. Milagros, fenómenos paranormales, fraude, vecinos, curiosos, gente buscando llevarse muestras. Pero nadie pudo explicar realmente qué pasó ahí. Y como esta, hay historias que todavía siguen abiertas. Nos vemos en el próximo misterio. ¿Sabías que La Plata casi no se llama La Plata? Día 12 de 30 contándote misterios platenses. Cuando se fundó la ciudad había varias opciones de nombre. Rivadavia, Mariano Moreno, incluso Nueva Buenos Aires. Pero fue José Hernández, sí, el creador del Martín Fierro, que por ese momento era senador provincial, quien propuso llamarla La Plata. En honor al río, sí, aunque hay un dato que poco se conoce. Ese nombre también tenía un significado personal, porque Plata era parte del apellido de su abuelo. Pero no todos estaban de acuerdo. Otro senador, por ejemplo, Carlos Pellegrini, decía que podía generar confusión en Europa porque conocían a esta zona, La Plata, la comprendía entre Montevideo y República Argentina. O sea, que la ciudad podría llamarse completamente distinto hoy. ¿Vos sabías que el creador del Martín Fierro también fue el creador del nombre de nuestra ciudad? Te leo en comentarios. Hay una historia muy rara sobre la fundación de La Plata y casi nadie la conoce. Día 1 de 30 contándote misterios platenses. Dicen que la misma noche que se fundó nuestra ciudad, alguien abrió la piedra fundamental. Adentro se habían guardado monedas de oro, de plata, documentos históricos y hasta botellas de vino. Pero como el cemento todavía estaba fresco y había una rivalidad en teoría entre los seguidores del presidente Roca y de nuestro fundador Dardo Rocha, algunas personas volvieron al lugar, abrieron la bóveda y se llevaron algunos de estos objetos. Y cuando 100 años después volvieron a abrirla, muchos de esos objetos nunca aparecieron. Y así es como empiezan algunos de los muchos misterios de la ciudad de La Plata. Dicen que La Plata tiene una maldición política. Día 2 de 30 contándote misterios platenses. Según una vieja historia de nuestra ciudad, algunos de los asistentes del día de la fundación, el 19 de noviembre de 1882, no se fueron muy contentos. Y en vez de ir a la estación de tren para volver a Buenos Aires, donde hoy conocemos como Tolosa, fueron a visitar a una bruja para pedirle que maldiga la historia y el futuro de nuestra ciudad. Después de esa visita vinieron y saquearon la bóveda y habrían caminado alrededor de la piedra fundamental en sentido antihorario repitiendo un conjuro. La maldición decía que la ciudad nunca prosperaría y que aquellos gobernadores de la provincia de Buenos Aires que quisieran ser presidentes de la nación nunca lo lograrían. Por eso muchos la llaman la maldición de los gobernadores. ¿Casualidad o algo más? Este es el segundo día de la serie de misterios platenses. Seguime si querés saber más. Hay una diagonal en La Plata que representa el camino entre la vida y la muerte. Este es el día 3 de 30 contándote misterios platenses. Porque Diagonal 74 cruza prácticamente la ciudad de punta a punta, pero comienza cerca del río de la Plata, donde el agua simboliza el comienzo de la vida. Y termina en el cementerio de La Plata. Por eso algunos la llaman la Diagonal de la Vida, un recorrido simbólico que va desde el nacimiento hasta la muerte. Y hay un dato más curioso todavía, que es que nuestro cementerio tiene un diseño muy parecido al plano de nuestra ciudad.
como si existiese una ciudad de los vivos y una ciudad de los muertos. Y este es solo otro de los misterios de La Plata. ¿Sabías que en el Museo de La Plata podría haber un faraón egipcio? Día 4 de 30, contándote misterios platenses. En 1888, cuando Dardo Rocha viaja a Egipto, trae 3 momias para el Museo de La Plata. Años después, cuando deciden estudiarlas, abren los sarcófagos y empezaron a pasar cosas raras. El director del museo, que había autorizado la apertura, se enfermó y tuvo que renunciar. Su reemplazante murió poco tiempo después. Por eso durante muchos años empezó a circular una historia muy inquietante en la ciudad, que las momias del museo habían traído una maldición. Pero hace poco apareció una nueva teoría. Una investigadora sostiene que una de esas momias podría ser un faraón muy antiguo, porque hay símbolos reales que aparecen en su sarcófago. Una momia egipcia, un posible faraón y una historia de maldición. Este es solo otro de los misterios de La Plata. Seguime porque todavía faltan 26 más. Acá en la entrada del bosque, hace más de 100 años hubo un arco gigantesco y casi nadie sabe que existió. Día 5 de 30, contándote misterios platenses. Era un arco monumental inspirado en los arcos de triunfo europeos. Se había construido en 1884 y era uno de los puntos más imponentes de la ciudad. Pero en 1911 ocurrió algo extraño. Una fuerte explosión se escuchó en toda la ciudad. Poco tiempo después, los platenses de la época se enteraron que el arco había sido demolido. Y así, uno de los monumentos más grandes de nuestra ciudad desapareció casi por completo de la historia. Y este es solo otro de los misterios de La Plata. Si conoces alguno que quieras compartir, escribime por privado. ¿Sabías que cuando estaban construyendo la Casa de Gobierno de La Plata encontraron restos humanos? Día 6 de 30 contándote misterios platenses. Empezaron a hacer las excavaciones. Para construir la Casa de Gobierno apareció algo que nadie esperaba. Restos óseos humanos. Después de estudiarlo, se dieron cuenta de que pertenecían a pueblos originarios que ya vivían en esta zona mucho antes de que la ciudad existiera. Eso hizo pensar que en este lugar podría haber existido un antiguo cementerio indígena. Y no fue el único hallazgo, porque también en otras partes de la ciudad encontraron restos similares. Así que sí, uno de los edificios más importantes de la ciudad podría estar construido sobre un antiguo cementerio. Y este fue el 6º misterio platense. ¿Quién adivina cuál es el 7º? Los leo en comentarios. Una semana después de la fundación de nuestra ciudad, alguien trajo una idea muy polémica. Día 7 de 30 contándote misterios platenses. Un empresario propuso crear una plaza de toros a pocas cuadras del centro de La Plata. Prometía corridas, espectáculos y hasta entradas gratis para el gobierno provincial. Incluso argumentaba que ciudades europeas o de países cercanos ya tenían sus propias plazas de toros. Pero tuvo una dura oposición de toda la opinión pública. Por lo tanto, la decisión final del gobierno fue dura y contundente. Acá no hay lugar. ¿Te imaginas si la decisión hubiese sido otra? ¿Y este misterio lo conocías? ¿Conoces algún otro que todavía no hayamos contado? Te leo en comentarios. En el centro de Buenos Aires, Pellegrini 469, frente al obelisco, está Keller. Somos especialistas en pastas caseras hechas al momento. Y si sos de carne, milanesas extra large, lomo jugoso, bife de chorizo a la parrilla, hamburguesas caseras y más. Todo acompañado con nuestras cervezas artesanales bien frías tiradas en el momento. Keller, el bodegón cervecero, donde se junta toda la familia, amigos y buena comida. Abierto de 17 horas a 3 a.m. Todos los días, ambiente para todas las edades. Reservas 11 68 04 7433. Habla con Rodrigo. Pastas caseras, carne a la parrilla, cervezas artesanales. Plato lleno, precio justo, mesa servida, vos solo trae hambre. Tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you
puede